Pues tenemos hoy con nosotros a Ricardo Flores y a Eva Prats en esta segunda sesión de Ciclo Emergentes. Bueno, creo que es una suerte tenerlos hoy aquí porque bueno, su trabajo, que seguramente nos enseñarán hoy en profundidad en su charla, es producto de una forma de hacer un tanto particular, yo creo. Una forma de hacer que está guiada, como dicen ellos, por la ilusión como disciplina. Su arquitectura, pensada casi con la única herramienta de los dibujos y las maquetas hechas a mano, es intensa y está llena de sensibilidad, con una fuerte identidad basada en el espacio, en la luz natural y en la materia. Es una arquitectura, en definitiva, de lo esencial, con los valores esenciales. Eva Prats, nacida en Barcelona, Ricardo Flores, nacido en Buenos Aires, son arquitectos desde el 92. Han sido y son profesores en Barcelona, Buenos Aires, Arizona, Copenhague, Sydney, Glasgow, Roma. Han dirigido talleres de arquitectura con personajes tan influyentes como Enric Miralles, John Hedju, Juan Navarro Valdeveg, Cedric Price, Clorindo Testa, etc. Han publicado 2 libros, John Hedju, Casa para un poeta, y recientemente Through the Canvas, así como numerosos artículos. Desde el 86 hasta el 98 colaboran en varias etapas en los diferentes estudios de Enric Miralles, donde se conocieron. Y a partir del 98 empiezan a trabajar en colaboración y desde entonces su trabajo ha sido premiado, expuesto y publicado internacionalmente de una manera muy extensa que no vamos a reproducir aquí, convirtiéndose de alguna manera en un referente ineludible de sensibilidad, creatividad y capacidad de reflexión sobre los materiales y procedimientos de la arquitectura. Y sin más, os dejo con Eva y con Ricardo. Gracias, Iñaki, por tu introducción y gracias al colegio por la invitación de estar hoy aquí con vosotros. Casi cerramos. Carlos, ¿podemos cerrar las gracias? Sí. A ver, os enseñamos primero el estudio que tenemos en Barcelona, en el ensanche, en la cuadrícula. Estamos en esta casa de vecinos, una casa de viviendas que poco a poco se ha ido ocupando con oficinas, pero ahora estamos más o menos a la mitad oficinas, mitad gente que sigue viviendo aquí. Y nosotros cuando la encontramos hace unos 10 años, la estructura que tiene el propio piso es cómo nos organizó de alguna manera en despacho, que es un despacho que se dedica mucho, bueno, sobre todo a partir de concursos, trabajamos mucho para la administración. Nuestros encargos son mayormente de cliente público y algún caso privado, pero muy, muy escaso. Y luego a través de los concursos pues hemos ido haciendo distintas cosas, desde espacio público o museo, vivienda, pero no nos hemos especializado tampoco en nada, ¿no? Cada tema es como un inicio muy nuevo. Bueno, esta es parte de cuando entras ahí este pasillo, si conoces alguna de las casas del ensanche, es la época que las casas se organizan con un pasillo muy largo, ir dando estas habitaciones, esta es la antigua cocina, donde trabajamos las maquetas y de alguna manera el polvo se queda en esta habitación. También a veces esta es como una extra que nos sirve de reuniones o de maquetas. Y todo el lío queda en esta parte del pasillo, mientras que en el fondo es donde hay más luz, aquí es donde dibujamos, tanto a ordenador como a mano. Nosotros combinamos las dos técnicas y también toda la manualidad que tienen las maquetas forma parte de este trabajo que combina mucho como cualquier técnica, ¿no? Para desarrollar. Es siempre trabajo de proceso. De todas las maquetas que veréis que os enseñamos hoy son maquetas de trabajo hechas ahí. El fondo de la casa, en vez de dar una manzana del ensanche, lo curioso es que está donde estaban las antiguas murallas y da toda esta vista de la ciudad vieja que tenemos. Y como veis tenemos, pues, los trabajos van como acabándose, pero se quedan maquetas o fotos que vuelven de alguna exposición. Se quedan por las paredes acompañándonos como un poco para ayudar a la inercia a seguir pensando pues, las nuevas cosas. Hace unos años, en Palma de Mallorca, trabajamos con un antiguo molino de harina para convertirlo en un museo sobre los molinos de Palma. Los molinos en general, los que tienen ahí de agua, que sacan agua del suelo, los que tienen de moler harina, tienen un montón, ¿no? Este está justo en Palma mismo, en este barrio, en esta cornisa, lo veis ahí delante, en esta cornisa del barrio del Jonquet, que es un barrio de pescadores y marineros. Veis que está al lado del puerto, luego con la construcción del paseo marítimo, ¿no? Toda esta banda de coches separó un poco separó el agua, ¿no? del barranco, pero ahí encima se pusieron esta serie de molinos que son edificios muy singulares y de alguna manera el ayuntamiento que los ha ido comprando y ha hecho todo un plan de regeneración del barrio tiene
un poco el problema de qué hacer con ellos, pues son estructuras muy, muy singulares, como de difícil readaptación o ocupación nueva. En este caso, hasta que la Asociación de Amigos de los Molinos se interesó por él y empezó como a invertir, el molino estaba como un poco parado, ¿no? Se hizo un concurso que se ganó, pero estuvo mucho tiempo sin hacerse hasta que hubo esta posibilidad. Como veis, el barranco une como una parte más turística, casi la del paseo por delante del barranco, y un barrio que veis ahí, ¿no? De una escala muy, muy pequeña, y el museo justo está en esta frontera. Con lo cual, al principio de trabajar aquí, lo que más nos interesaba era cómo organizar la llegada y cómo unir estos dos mundos, el del paseo turístico como más, ¿no? Temporal, y luego lo que es la vida, como trae a la gente del barrio en esta pequeña plaza que veis aquí delante, ¿no? Ahí, que sería como el punto de encuentro entre estos dos, ¿no? Paseos por el barrio. Entonces, para organizarlo, además de esta plaza que veis aquí, ¿no? Había un pequeño depósito de agua que pudimos utilizar para poner el bar y los baños. Sacando esta parte del programa ahí fuera, lo que nos quedaba era la base del molino, que era el antiguo almacén, debajo de la torre. Nos quedaba entero para organizar la exposición. Entonces, bueno, una decisión fue, este molino había estado ocupado por familias bolivianas, como 10 familias alrededor de él, en una situación bastante interesante de ocupación. Lo que pasa es que el plan del ayuntamiento, que ya estaba en marcha, era limpiarlo, dejar la base cuadrada limpia y deshacerse de todas las ocupaciones previas. Lo que pasa es que estas ocupaciones fueron dejando un montón de puertas, de ventanas extras, y entonces lo que hicimos al organizar la muestra, ¿no? Entera aquí dentro de esta base fue tomar todos los huecos que habían quedado y puertas como secuencia, ¿no? Posibilidad de hacer entrar la luz y de recorrer el museo siguiendo todas esas aberturas, ¿no? Por ejemplo, una de las opciones que tuvimos que tomar fue a ver con qué puerta nos quedábamos. Desde aquí teníamos dos, una aquí abajo, que se quedó como una puerta abierta, pero, ¿no? Siempre cerrada, y esta, que es la que organizamos realmente como puerta, que es la de arriba, que tiene esta pequeña cámara como de ingreso, porque afuera es un sitio con muchísima luz y cuando entras tienes que ir acostumbrándote a una penumbra. Entonces, el museo funciona con un recorrido desde aquí, que de alguna manera fue como parar de esta planta que no tenía orientación, orientarla, abrimos un hueco en la torre para volver a salir y acabar en esta parte de aquí, que es el auditorio, que era la primera imagen que os enseñaba antes. Entonces, en la maqueta se ve realmente dónde está el proyecto está todo en las paredes, ¿no? Cuando abres las paredes, vamos, la sala queda casi vacía, ¿no? Todos los estantes, las piezas para poderse exhibir estarían al lado de estas ventanas, como haciendo pequeñas cámaras de luz antes de que la luz se quedara como, ¿no? Diluida, dando luz a la vuelta del molino. Enseño. Una de las maquetas a 1,20 que construimos para explicar toda la geometría que iban teniendo estos lucernarios. Ahí veis, esta es la fachada principal con las dos puertas que tiene, esta es la que quedó como puerta del museo, ¿no? Todos los pequeños huecos que veis ahí, ¿no? Reutilizados. Y ahí, bueno, ahí estaba la cámara esta de luz que os decía para acostumbrar la vista un poco a la penumbra. Esta era la otra puerta que quedó como esta ventana, que tiene incluso una parte para exponer alguna pieza fuera, que casualmente deje a alguien del barrio. Hay bastantes niños jugando por la calle aquí. Y en este grueso, en este espesor que habéis visto, este muro que se atraviesa aquí en la maqueta, ¿no? Son 80 centímetros, en los que, además de trabajar con los huecos que ya teníamos, pudimos como excavar o potenciar alguno aún más. Esta es la gran puerta que hay, ¿no? Como, bueno, esas puertas como en las iglesias, ¿no? Que primero entras a un zaguán y luego hay esa puerta de madera enorme que te hace acostumbrar a la oscuridad que hay dentro. Esta sería la última nave, auditorio. Y ahí veis, bueno, como estos huecos van llevando la luz a distintos puntos, concentrándola. O esta pequeña capilla, también utilizando un antiguo hueco de una ventana que había, pero dándole esta forma. Pero siempre las piezas que pusimos aquí salían mucho de un redibujo de la propia geometría en planta que tiene el edificio, ¿no? Y esta es una excavación en este muro tan grueso que tenemos, ¿no? Vale, este es el dibujo, ¿no? De control de toda esta geometría de aquí. Luego habían, bueno, pues cada situación, cada hueco era como unas posibilidades distintas. Aquí, por ejemplo,
este que veis es una chimenea con está negro, la piedra de marés, y el otro una pequeña ventana que se ve aquí en sección, ¿no? Que hacía como de buzón, ¿no? Y la luz venía hasta esta repisa aquí abajo. Luego hay una pieza muy grande que se pone en contraste con las aristas que tienen la vuelta del molino, donde dentro hay una maqueta de las piedras para ver cómo giran las piedras que están arriba de la torre para hacer harina, ¿no? Nos gustaba esta intersección. También pone una pieza muy grande para dar la medida que tiene la nave. Las excavaciones que hacíamos con algunos de estos lucernarios realmente eran... O sea, aquí el excavar, pues había la tierra para dar peso a la vuelta y piedras, y nosotros intentábamos colocar este dibujo lo que explica es este trabajo en excavación, ¿no? Como vas sacando toda esta tierra, intentas definir una geometría. Aquí veis los hilos, ¿no? Del día que íbamos a replantear, ¿no? A Palma, dejabas los hilos así, te ibas y luego confiabas con que el constructor realmente seguiría esto. El constructor era un señor mayor muy experimentado con una capacidad para la geometría descriptiva increíble y lo hacía todo, o sea, realmente lo entendió, lo hizo muy bien, ¿no? La obra, yo creo, cualidad de la obra es parte de la... mucho se debe a la personalidad de este señor, ¿no? Que tenía una finura tremenda para seguir los hilos que habíamos dejado, tal cual. Son lucernarios grandes, ¿no? Cabe una persona dentro. Ese era el lucernario que hay en la torre, este otro era el que hemos visto antes en la maqueta, que es un lucernario a partir de un pequeño hueco que existe, como amplificarlo, y parte está hecho excavando en la pared. Ese es el dibujo de control de la geometría, el que se lleva a la obra. El otro era más de explicación como de la actuación, pero este es cómo controlar esta pieza, ¿no? Se dibuja, luego ellos le ponían a este muro de piedras y barro, ¿no? Le ponían este mortero en que volvía a hacer las aristas y construían esta doble capilla, ¿no? Una excavada y la otra construida, donde colocar piezas. Aquí están los dos, ¿no? El que hemos visto, y luego el de la torre. Lo curioso del lucernario este de la torre es que está a norte y no recibe luz directa. Entonces, lo sorprendente es al hacer estos embudos, que arriba el lucernario es mucho mayor y entonces vas concentrando la luz, realmente la luz la llevas, ilumina esta escalera, esta pequeña escalera de aquí, como si tuvieras una luz directa. Esto era bastante asombroso, ¿no? Esta capacidad de concentrar la luz, que a veces, ¿sabes? Con este proyecto usábamos como la expresión de decir luz líquida, porque aquí la luz realmente la ponías a prueba, como tenía la capacidad del agua de concentrarla, de conducirla, llevarla por trayectos bastante difíciles y hacerla llegar donde te interesa. Otra vez el dibujo, pero en vez de explicando la geometría, ¿no? Explicando este esfuerzo por excavar dentro de un muro. La primera maqueta que le llevamos al constructor para entender de qué se trataba, este pequeño hueco que se excavaría en la pared y se empezaría a amplificar. Y luego cuando lo marcas ahí en obra, con esta dificultad, ¿no? Entre los hilos y las maderas, ¿no? Vas dibujando el perímetro, ¿no? De lo que él va por aquí, ¿no? De lo que él va a hacer. Y luego, se va completando. Y aquí arriba van quedando las cabezas de estos embudos encima de esta plaza. Es un sitio que cuando hay sol, cualquier pequeño relieve tiene una sombra enorme, ¿no? Tiene muchísima importancia. Es una zona, todo un barrio con estas casitas de planta baja y 1, planta baja y 2, con estos edificios muy, muy bajos, y cualquier relieve con el sol queda marcadísimo, ¿no? Entonces, arriba del molino tenemos esta plaza con estos relieves que le van dando los distintos lucernarios, con una barandilla por donde se puede visitar hasta la torre, y acompañando a esta plaza en altura está la otra, que es la que hacía esta plaza pequeña delante del kiosco, que es la que hace el intercambio entre el barrio y el paseo turístico. Para definir este banco, que nos interesaba mucho, era una pequeña pieza que es llegar a cerrar un sitio, ¿no? Un ámbito delante del museo donde reunir a la gente. Esta geometría tan variable, para definirla bien, y además con la tensión, tienes que ir a Palma, llevar los planos bien, no es tan fácil, ¿no? Cada vez desde Barcelona trasladarte ahí. Para llevar toda la información nos preocupaba mucho cómo definir exactamente esta geometría. Entonces, lo que hicimos es recordar lo que había hecho trabajando con Miray Espinosa hace muchos años. Hicimos este ejercicio de cómo acotar un croissant, ¿no? Toda esta geometría tan cambiante. Entonces, a partir de la planta horizontal que toma el croissant en el horno, ¿no? Esta parte que queda horizontal, y luego cortándole secciones, dibujamos, ¿no? Fuimos acotando las distintas alturas, hacíamos una sección en cada uno de los pliegues, pues cuando empezaba el pliegue, a mitad del pliegue,
y justo antes de que saltara al otro nivel que tiene el croissant. Entonces esta era la planta en el horno, la que hemos visto antes, y aquí era donde se indican las secciones que hay, ¿no? 3 secciones por cada nivel, hasta la mitad del croissant. Hicimos solo una parte. Pero el tema era, cada geometría de estas, ¿cómo la controlas, ¿no? Para traducirla en obra, en algo constructivo. En este caso, aquí lo que hicimos era poner un triángulo, ¿no? Y sobre estas líneas, lo que hacías era, sobre esta recta, acotabas toda esta figura de aquí. Sobre esta otra, ibas dando las medidas de, ¿no? De esta línea recta, el centro de esta parte curva, esta otra línea, ¿no? Ir dando estas piezas. Bueno, en el caso del banco, que también era una geometría que iba a variar muchísimo, lo que hicimos es partir de una línea que nos venía de este depósito de agua y desde ahí ir dándole las cotas a cada uno. Luego, además de esta documentación, teníamos la documentación de las secciones, también, de cómo controlar el paso de una a otra, ¿no? Y cuántas le das. Luego en obra las secciones se iban construyendo con ladrillo, pero siempre entre una a otra había como un metro de libertad que queda, ¿no? De cómo llegará de una a otra. Nos interesaba esta superficie tan continua, como una aparición un poco surreal, ¿no? De esta pieza. Y el paleta era el que al final su mano y el control de Rafael, que era el encargado, que es este señor que está aquí, bueno, acabó dándole el perfil, pero era mucho lo que nosotros queríamos. Y esta es aquí la veis, la plaza está en construcción, ¿no? Desde aquí vienes del paseo marítimo y por el otro lado está este pequeño barrio, que en el plano de situación era muy interesante de ver cómo era la estructura de estas casas, ¿no? Unas casas que a veces eran como increíbles, ¿no? Estas parcelas larguísimas, ¿no? Bueno, con un patio atrás, pero una ciudad muy compacta, como laberíntica, que además con un problema también al lado del puerto, ¿no? de drogas, hacer un sitio tan cerrado de calles, era como un gueto, bueno, aquí nos falta parte del dibujo, pero era todo este barrio muy cerrado, que el ayuntamiento estaba también rehabilitando a la vez que rehabilitaba los molinos, y esta cadena de molinos, que aquí veis la torre, pero cada molino con una situación muy distinta. Por ejemplo, este de aquí, el almacén lo tiene a un lado, el nuestro estaba totalmente simétrico, aquí hay algunos más, y cada uno es interesante como las piezas estas han ido creciendo y tienen una geometría muy distinta. Y esta pieza, este plano explica bien esta situación que tenemos de frontera, ¿no? Entre esta escala tan cerrada y este paseo que empieza aquí, que es un paseo turístico que actualmente nos lleva hasta esta parte de aquí, y este solar delante del molino del museo no está vacante, pero bueno, en principio esto tiene que seguir y bajas por aquí. Y esta pieza, ¿no? Que intentaba ser como un reclamo aquí al final, antes de volver a bajar al paseo. Muy bien. Bueno, esto, como explicaba Eva antes, las mesas del estudio es un poco el lugar donde nos pasamos muchas horas del día o intentamos pasarnos la mayoría de nuestro tiempo, ¿no? Extendiendo los planos en estas mesas. Nosotros dibujamos mucho a mano, nosotros dos dibujamos solo a mano y muchos de la gente del despacho va saltando de una cosa a la otra, ¿no? Del ordenador a las mesas de dibujo, a las maquetas, depende un poco de lo que sea más urgente, ¿no? Pero ahí está esta cosa de intentar mantener el proceso alrededor o presente mucho tiempo, intentando que te acompañe en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Tenemos mucho cuidado, le damos mucho valor a los documentos y a este material que está presente delante tuyo, y también al dibujo a mano como ese esfuerzo intelectual pero físico a la vez, ¿no? De enfrentarte a estas hojas grandes que puedan contener grandes piezas del proyecto. Ahora estoy explicando un trozo de un proyecto de vivienda social que ahora explicaré mejor, pero estos son los dibujos que después van a obra. Intentamos hacer este esfuerzo de ponerte delante del edificio y construirlo tú primero en las mesas, ¿no? Y luego estos planos son los que van a la obra y ayudan a replantear y a construir. Pues un poco un esfuerzo paralelo, ¿no? Equivalente, de llenar la mesa con los dibujos y enfrentarte a él y ser capaz de llevarlos adelante y empujarlos, ¿no? Como proyecto, irlos avanzando. Este dibujo que veis ahora es un dibujo también muy grande, una axonometría que hicimos antes de empezar este edificio de viviendas. Es un edificio de vivienda social en la periferia de Barcelona y es un edificio que forma parte de un master plan de una serie de edificios más o menos parecidos que ahora veréis,
que proyectó Manuel Solá Morales. Es un borde de la ciudad de Terrassa, y luego por concurso nosotros ganamos una de estas piezas. Es un borde de Terrassa contra un paisaje muy bonito, muy seco, veis, como de pinos y de una riera seca muy bonita, muy larga, ¿no? Que enfrenta hacia Sabadell. Y entonces es este borde que estaba a punto de perderse, que entonces con este master plan un poco lo que se pretendía Manuel y el ayuntamiento era protegerlo, ¿no? Generar como un nuevo borde, un final abierto hacia el paisaje y como una pared más alta hacia la ciudad de Terrassa que iba viniendo, que iba avanzando. Aquí Manuel lo que hizo fue dejar esta pineda que veis aquí como encerrada, ¿no? Entre medio de la ciudad que va avanzando por aquí, que iba con bastante fuerza, que tenía como el peligro de acabar de invadir todo ese lugar, y entonces aquí hay como una fachada más alta, ¿no? que hace como un final, un frente, un borde, que, con este parque entre medio, y estas otras barras más bajas, más abiertas, dejando patios abiertos en estas U's. Lo que pretendía era como dejar que el paisaje se metiera hacia adentro, ¿no? Nuestro edificio es este. Pero aquí al lado está, bueno, Manuel Solá está haciendo estas barras que ahora están bastante adelantadas, estas tiras. Josep Llinàs hace estas dos, bueno, las tiene terminadas, estos dos edificios. Xavier Monteis hace estos dos, y Enric Soria ha hecho este que también está terminado, ¿no? Es una zona, esta es la zona antes de empezar a trabajar. Veis que es un barrio de bastante autoconstrucción y viviendas de todo tipo, pero con bastante fuerza, y que amenazaba un poco a invadir hacia esa pineda que está aquí a la izquierda de la foto, ¿no? Esto es visto desde el otro lado. El espacio, veis el espacio vacío justo entre la pineda y la valle misma o la riera misma, es el espacio que ocupaban las casas. Casi, no sé si se taló sin ningún pino, muy poca vegetación, porque había un espacio ya muy preparado para ese sitio, ¿no? Esta es la maqueta que Manuel Solá presentaba del masterplan. Y veis que proponía esta pieza más alta, esta fachada, que incluso la planta baja proponía que hubiese comercios para un poco generar este diálogo con la ciudad, y los brazos más alargados hacia el paisaje, más bajos ya, y el centro lo dejaba muy indefinido. Él lo único que definía era el borde, ¿no? Te definía la parcela, el exterior, y la altura de las 7 plantas estas del nivel 31400, que es el que él pretendía que fuese esta fachada continua, y los brazos bajos a 305. Luego el resto, y además de no salirte de la parcela, todo el resto, veis que incluso la normativa lo deja como los bordes muy indefinidos, ¿no? Entonces había mucha libertad, a la vez que había como una cierta disciplina que mantener de barrio, ¿no? Entonces nosotros planteamos nuestro edificio, lo que planteábamos era viviendas en toda esta parte de aquí, en estos edificios altos, ¿no? Comercios, como decía, ¿no? Como pedía Manuel, en el frente hacia la ciudad, hacia Terrassa, hacia Torresana se llama este barrio, un patio de acceso, que ahora os explicaré un poco mejor, que comunica todas las casas, y unas viviendas taller que él proponía en el programa. Las planteamos hacia el paisaje, abiertas, son talleres con vivienda encima, las pusimos todas en este borde de aquí. Ops, ¿lo veis otra vez por si no lo habíais visto? Y aparcamiento a un nivel y medio, porque tiene esta cosa de que el terreno es en pendiente, y entonces hay medio nivel, digamos, detrás de los talleres, que hay parking, que es este medio nivel hacia atrás que veis, y luego un nivel debajo lleno de coches, ¿no? Es esta sección. El azul sería el aparcamiento, ¿no? La calle de arriba es más alta, va bajando ese terreno en pendiente hacia el valle. El verde sería los talleres que dan hacia ese paisaje. Pensábamos que ponerlos aquí podía proponer como mucha esta vida de furgonetas o de pequeños talleres o de bajo ruido, pero de una actividad como muy de artesanía, ¿no? Contra este paisaje muy abierto. Las viviendas son lo blanco y el amarillo sería el comercio. Pero hay una cosa que aparece en nuestro proyecto, a diferencia, por ejemplo, de otros proyectistas, que nosotros confiábamos mucho en que este patio central pudiera ser el sitio que distribuía a la gente a las casas, ¿no? O sea que veis que en la maqueta también hay esta como voluntad de excavarlo, de conectarlo incluso con el parking. Se ve en la sección, ¿no? Algún arbolito por ahí que sale del parking, se planta abajo, se planta en la tierra y puede subir hasta la plaza, ¿no? La plaza es este sitio, un patio a cielo abierto, ¿no? Donde tú entras y vas a la escalera que te toque, y entonces de repente ves que está excavado, ves los coches pasando por debajo, y entonces va ahí como esta conexión entre coches y peatones a diferentes niveles, y los árboles un poco lo van conectando, ¿no? Las viviendas que planteamos nosotros son pasantes, un poco como nuestro estudio en Barcelona, ¿no? Una parte a la calle y otra parte al patio central. O sea, hay una escalera y ascensor cada 2 viviendas,
Y entonces hay todo este trabajo de patio que las va uniendo, excepto hay dos al final del brazo más largo que están abastecidas por este pasaje. Veis a la izquierda abajo hay este pasaje que propusimos a Manuel, romper este brazo largo para poder conectar también estas dos escaleras que se quedaban como desenganchadas. Todas las demás, aquí están estos dibujos iniciales, se ve mucho el trabajo, digamos, de intentar ver cómo las viviendas en planta baja se van a relacionar con esa plaza, ¿no? Si van a tener una cierta privacidad o no. También los agujeros nos permitían distanciarte, ¿no? Porque ves que algunas viviendas tienen esos balcones y luego hay el vacío que intenta separar de quien pasa, ¿no? Tiene que haber con esta relación de contacto, pero de distancia y como de intimidad, ¿no? Entonces, las primeras maquetitas que llevamos a las reuniones, Manuel propuso un tema muy bonito, que era este de trabajar, de irnos viendo los diferentes proyectistas en el ayuntamiento cada mes o así, unas cuantas semanas, para ver el avance durante, como 6 meses o así, y entonces íbamos viendo lo que hacían los otros con este mismo trabajo, ¿no? Entonces, tú trabajabas en el estudio con la pieza, pero al mismo tiempo ibas viendo este trabajo más de taller, de workshop, ¿no? De ir viendo qué pasaba en el resto del barrio. Y también te hacía entender que, bueno, un poco pertenecías a esta cosa más global, a la disciplina de mantener como unas reglas de juego mucho más de conjunto. Entonces ahí esta libertad y disciplina a la vez, que yo creo que es muy interesante para contrastar. Las primeras maquetitas que hacíamos son estas que te caben en la palma de la mano, ¿no? Que llevábamos en escala 1:500, que lo que intentaban era, para nosotros la preocupación era ver dónde acotábamos ese patio, dónde el patio iba a ser como la puerta, digamos, o el marco donde tú abrazas el espacio público o el espacio de paisaje que se te mete adentro, y en qué punto ya, en cambio, el paisaje ya es del paisaje, ¿no? Ya es abierto directamente. Cuando lo tienes dentro, esta concavidad que contiene el espacio verde adentro, esta excavación, ¿no? Y donde, en cambio, ya pasa a ser campo abierto, ¿no? Entonces, hay esta voluntad de que al llegar bajas por esta calle, entras por esta puerta de aquí y al entrar enseguida pudieras ver otra vez, reconocer el paisaje o el dónde estás ubicado, ¿no? Un poco para orientarte. Así que al cabo de, no sé, 5 o 10 pasos, son estos puntos, vuelves, entonces rompíamos este volumen de aquí abajo para poder otra vez ver a la distancia. Este brazo largo te vuelve a orientar al paisaje abierto, entonces reconoce siempre dónde estás, ¿no? En esta habitación te vuelves a orientar. Entonces hay este volumen más pequeño que pertenece a las viviendas taller, un poco a las viviendas taller, la parte de atrás se ven estas puertas, son de alguna de las viviendas que están encima de los talleres, algunos pueden subir por esta escalerita a unas terrazas que tienen encima. Realmente, las viviendas taller son muy bonitas, pues son casas casi como casitas que tú entras, puedes trabajar, luego tienes la casa y luego tienes una terraza encima. Son muy autónomas y muy ricas, ¿no? Entonces, esta pieza lo que intentaba era también acotar un poco la escala de este espacio hacia el paisaje. Hay como esta especie de volumen, casi como si fuera la vivienda del portero, ¿no? Una especie de pequeño edificio que te frena al principio, pero apenas empiezas a subir vuelves a reconocer el paisaje abierto, ¿no? Esta es la planta baja como se construyó al final, con todas, ves las bocas de los vestíbulos, son estas grandes entradas. Hay como esta voluntad de hacer el traspaso de escala, ¿no? Porque al estar en esta periferia tan abierta y tan realmente muy descontrolada, ¿no? de vacío, pensábamos que primero te metas en esta habitación, en este patio que te abraza, primero te controla, te das cuenta que estás en este lugar como de comunidad, luego entras al vestíbulo que también es muy grande y poco a poco vas llegando a estas viviendas, porque son viviendas sociales, no son grandes viviendas. Entonces que todo el transcurso entre la calle y la casa sea también tu casa, ¿no? Que haya como toda esta serie de espacios intermedios, de escalas intermedias, de modulación de escala hasta la casa más pequeña, ¿no? Entonces el problema, digamos, de encontrarte, de las esquinas y toda esta cosa de lo social, que creíamos que era como digamos, el elemento como muy fuerte a proyectar aquí, ¿no? Ahí está. Luego siempre piensas en estos otros proyectos que te ayudan a proyectar, como el Teatro Olímpico, ¿no? De Palladio, que él cuando presenta el teatro, ¿no? la representación de la vida de la ciudad, lo que hace es un teatro lleno de esquinas, ¿no? de una serie de múltiples esquinas donde la gente va llegando desde muy lejos, ¿no? Si habéis estado, además, os acordáis del ruido de las maderas, ¿no? Pues este suelo de madera, los tacones, ¿no? De llegar, encontrarse, saludar, ¿no? Esta cosa de obligarte a representar, a encontrarte con la gente, con el vecino, saludas, te metes en sociedad y luego vas a
la ciudad, ¿no? Entonces este dibujo un poco explicaba todo este transcurso entre la casa también, desde la puerta de casa vas llegando al vestíbulo, luego te encuentras con los otros que van saliendo desde estas múltiples entradas o no huecos, excavaciones que tiene el edificio, los juegos de los niños, la fuente, los árboles que llegan desde abajo y luego sales a la ciudad, ¿no? Entonces ahí había otro trabajo que nos preocupaba, que era el del tamaño de este patio, un poco la relación que tendrán las distancias entre los vecinos, ¿no? Entonces, y fuimos en un momento que nos ayudó un amigo que ahora está en Madrid, Jorge López Conde, que es de por aquí también, nos ayudó con este relevamiento de la Plaza San Felipe Neri, que es para nosotros la plaza más bonita del centro histórico de Barcelona, que tiene también tres árboles, tres tipuanas, una fuente, y es como una habitación al aire libre, ¿no? Donde tú ves todas las cornisas estas de la iglesia, de la escuela, recortadas contra el cielo, ¿no? El San Felipe caminando aquí por las cornisas, y piensas que es un espacio que te encantaría que fuera a lo mejor algo así lo que pudieras hacer, ¿no? Entonces lo relevamos la planta y la superpusimos en el proyecto, cuando ya estaba bastante avanzado, la verdad, el proyecto, pero por suerte, fijaros la superposición, que es esta línea fina, cómo encajaba bastante bien con el espacio abierto de la plaza, ¿no? Incluso la fuente nos ayudó a pensar dónde estaba la fuente. Aquí están las tres tipuanas, ves que son las que tienen ellos, nosotros las nuestras están en estos vacíos. Pero bueno, nos tranquilizó bastante hacer este cambio, esta superposición de escalas, de poner una cosa que conoces de la ciudad, dibujarla y meterla en el proyecto para ver si estás haciendo un espacio muy grande, muy pequeño, muy alto, demasiada promiscuidad entre vecinos, a ver que no equivocarse, ¿no? Sobre todo en la escala de este edificio y el tamaño del proyecto. Para nosotros era la primera vez que hacemos un proyecto así de este tamaño, de esta escala, por tanto, toda esta serie de comprobaciones nos servían para tranquilizarnos, ¿no? Entonces, luego hay todo este trabajo, luego en estas maquetas ya un poco más grandes, ahora 1:200, son maquetas que son de un tamaño DIN A3, digamos, ¿no? Que son para que las puedes coger con dos manos. La primera se cogía con una mano, estas ya son maquetas de dos manos, y que hacen esta excavación de la fachada interior, un poco recordando este paisaje de erosión que tienes delante, ver cómo podíamos pensar que la luz no tuviera nunca una llegada directa, digamos, y plana, sino que hubiera como toda esta reverberancia a través de los balcones, las terrazas de las casas, ¿no? Así que el trabajo de excavación que pasaba en el parking también pasa en todos los patios de las viviendas, de las que dan luz a las cocinas y a los comedores. Van excavando el edificio todo él y lo van horadando hasta abajo, ¿no? Hasta el parking mismo. O sea, son excavaciones que dan luz hasta el propio aparcamiento, ¿no? Las primeras pruebas de patios o de viviendas hay esta situación bueno, pero siempre ves que los balcones están pasantes, ¿no? Van dejando el hueco detrás, van dejando que la luz esté detrás, que haya como una profundidad, no ver bien dónde acaba el edificio y fragmentarlo también, ¿no? En unas unidades menores. Así que hicimos mucho ejercicio con esta fachada solamente, con esta especie de teatro que para nosotros es el patio de acceso, ¿no? Luego una cosa que pasaba era que todas las viviendas decidimos darlas no por orientación, sino por dedicadas a este patio también. Así que todas las cocinas y salas de estar y terrazas y todo esto se dan al patio central para promover toda esta cosa más social de este espacio público, ¿no? Semipúblico. Entonces los dormitorios están hacia la calle y las cocinas y comedores y salas de estar y con su terraza hacia el patio central, ¿no? Están todos girando ya más independientes de la orientación. Entonces, una de las primeras tipologías era esta, que intentaba que muchos espacios dieran a este patio y a través del balcón ver la plaza central. Luego te queda todo este pasillo que era un poco pesado. Por tanto, luego fuimos pensando en una casa que pudiera tener más movimiento, ¿no? Que pudieras estar más en movimiento haciendo las actividades domésticas. Por tanto, al final llegamos a una planta que es la que se construyó, que tiene un mueble con todos los electrodomésticos y la cosa de planchar, lavar la ropa, la cocina, nevera, etcétera, el horno, todo. Esta puerta al final no se hubo que poner. Esta habitación no la cerramos tampoco. Por tanto, hemos cerrado una habitación y un baño solamente. Esta habitación la puedes cerrar en el futuro y es esta situación que es la que se ha construido ahora, ¿no? Hay como una tipología que más o menos se mantiene. En realidad
de las 111, son 111 viviendas, yo creo, no sé si hay, no sé cuántas hay iguales, creo que no hay ninguna igual a otra, pero lo que pasa es que en realidad son iguales de tipología, ¿no? Siempre tienes este brazo, este mueble que rodeas. Es una casa muy en tránsito, digamos, ¿no? En movimiento. Tú estás siempre moviéndote alrededor. Tú entras, abres esta puerta y te vas hacia la luz, ¿no? La luz que hay de las terrazas o del pavés, de las ventanas de pavés que están aquí, te guían, ¿no? Y te van llevando. O sea, vas siempre como descubriendo el espacio como rodeándolo, ¿no? O si no, vas a este sitio que es un estudio, mientras no quieras cerrarlo, puede ser una extensión de la casa. Así que la vista pasa, ¿no? De una punta a la otra en diagonal y solo hay 2 puertas, ¿no? Bueno, en realidad son 3 puertas. Una vez que cierras estas, solo 2 en la casa, ¿no? Entonces hay esta intención de que, a pesar de que son viviendas que no son tan grandes, puedas tener miradas bastante largas y que te den como esta sensación de más de no acabado de la casa, ¿no? De que no sabes bien dónde están los límites, ¿no? Entonces un poco fotos de hace bastante poco, donde siempre ves como un poco una sugerencia del otro espacio que está por allá y de que puedes llegar a cruzar, ¿no? O mirar el parque de un lado o el patio del otro, ¿no? Estos son los dibujos que cuando explicábamos al inicio, nos explicábamos un poco allá al Ayuntamiento de Terrassa, que la verdad es que ha sido como muy ambicioso, muy positivo en esta propuesta de mueble abierto, de cocina abierta, porque, claro, siendo vivienda social no sabes bien qué reacción puede tener, ¿no? Qué aceptación podrá tener, pero sin embargo apostaron mucho por esta situación donde las actividades domésticas no tengan digamos, una habitación destinada donde alguien se mete ahí dentro a cocinar y el resto de la gente está en la sala, ¿no? Y hay esta cosa de que la comida se está haciendo detrás de una puerta, ¿no? Y abre la puerta, sale la pasta, ¿no? En cambio aquí todos participas de lo que está sucediendo, ¿no? Es un poco estar con amigos y cocinando, es parte de la fiesta, ¿no? Está como más una cuestión más social. Bueno, este es el mueble ahora como está. Nosotros, claro, habíamos hecho un ejercicio parecido hace unos años, que luego nos hacíamos acordar que es unos muebles para hacer un ático en una pequeña vivienda en Barcelona, que es realmente casi como una habitación de hotel para una pareja de señores de Mallorca, que tienen este edificio, todo él, pero entonces vienen de tanto en tanto y tienen como este pequeño ático encima de su edificio, donde había unos lavaderos antiguamente, así que nos pidieron de consolidar este pequeño rectángulo, ¿no? De 3x9, es una cosa muy pequeñita, y entonces lo que hicimos fue estos 2 muebles que se van desplegando, se van abriendo y cerrando un poco a la manera de los baúles, ¿no? De viajes. Ellos vienen de viaje, abren como antiguamente, ¿no? Tú tenías tu vida, la llevabas en el baúl. Al abrir, todas tus cosas empezaban a aparecer y te permitía alrededor de este mueble hacer como las actividades cotidianas. Por tanto, un poco estos muebles hacen esta función, ¿no? Se van abriendo y van generando cocina, mesas, ¿no? O sofás o estas actividades que puedan permitirte las actividades cotidianas alrededor de ellos. Luego, al cerrarse, lo bueno era que se podían cerrar y no acumulan polvo. Un poco el criterio era no acumular polvos ni sábanas que envuelven los sofás, estas cosas que tienes que llegar y sacar. En cambio, estos son 2 cajones que están cerrados y son muy herméticos, y entonces simplemente al abrirse, este es el otro, el de la cama. También tiene una de las dos puertas aquí laterales, hacen un armario, por eso ves hacen biombo por si hay alguien en el otro sitio por allá, ¿no? Entonces esta cosa de estos muebles que te permiten circular, y es una casa como bastante en movimiento, ¿no? En proceso, o como decir, del devenir, ¿no? De una cosa va sucediendo a la otra, ¿no? Una actividad va conectando, es como si te fuera guiando de la mano, te va llevando, ¿no? Este es un poco el ejercicio segundo de aquel mueble, aparece aquí. Entonces están las terrazas estas que tienen la voluntad, como nuestra terraza en el estudio que habéis visto en el vídeo inicial, ¿no? Extienden las habitaciones. Con el clima que hay en Barcelona, tú sabes que muchos meses del año puedes estar afuera desayunando o comiendo. Entonces estas terrazas proponen mucho esta vida al aire libre y como extensión de los comedores. Por tanto, la casa es pequeña porque es pequeña, ¿no? Hay unos metros, hay como unos metros que cumplir y unas habitaciones que cumplir, pero luego hay todo este extra de terrazas, ¿no? De espacios que le van apareciendo a la casa, que también son de la casa, ¿no? Entonces, al final, bueno, ves un poco esta planta era para mirar las tipologías, un poco son siempre diferentes, pero ves que más o menos todas se van repitiendo y todas tienen este balcón al final, o en algún lado tienen el balcón o la terraza, ¿no? Para que bueno, puedas tener, ves, siempre están relacionadas
relacionadas al comedor, a la sala, o sea, puedes comer fuera y ver el patio, ¿no? Los patios estos, al final, de luz, muy pocos se quedaron cerrados, como este que estamos viendo aquí. Este es uno de los pocos que queda cerrado. Todos los demás se fueron como rompiendo, ¿no? Antiguos patios fueron rompiéndose al final para girar las esquinas. Todos estos problemas de geometría, de giros y de rotaciones que vas teniendo en estas parcelas, además que no es ortogonal, nos ayudaban los patios también a solucionar estas rotaciones, ¿no? Pero estos patios luego están revestidos con pavés, que es lo que decía, tienes las ventanas de las cocinas y la escalera también, tienen como esta piel muy tensa, intentan hacer rebotar la luz y dar como mucha luz a las cocinas, ¿no? A los ambientes que iluminan, ¿no? Entonces, ves que la situación, hay bastante transición, ¿no? Entre dentro y fuera. Hay como el momento en que estás un poco aquí en la plaza, saltas y estás en este balcón, en esta especie de palco de alguien que te está mirando o saludando. Estás aquí, en un momento estás dentro de casa, en un momento estás afuera, ¿no? Está ahí este intento de disolver los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Que en un momento estás dentro, en un momento estás afuera y hay una cierta continuidad. Entonces, el proyecto final, toda esta serie de maquetas que habéis visto son escala 1:200, son maquetas que un poco nos ayudaban a resolver temas de fachadas o de plaza o de etcétera. Pero veis que la voluntad es romper mucho este macizo, ¿no? Construir la masa de la parcela dada y luego irla excavando con estos atravesamientos. Ves que en la maqueta se ve bastante la voluntad de ir traspasando, no solo la entrada, o sea, no solo tienes el corte de la entrada, sino que tienes otra entrada que es más de los vecinos, hay otra entrada por aquí que vienes o sea, te permite salir al parque, luego los atravesamientos de luz por aquí. O sea que el edificio está como muy, muy atravesado también para orientar, ¿no? Siempre que estás en este lugar vas pudiendo detectar o los pinos o el bosque o el paisaje, ¿no? Luego apareció esta otra maqueta, que ya es una maqueta 1:50, mucho más grande. Es una maqueta para 4 manos, porque esta ya es para llevar con 2 personas, pero que nos permitió resolver muchos otros temas ya más específicos de la estructura. Ves que los chicos ya se quedan metidos dentro de la maqueta. Antes te cabía en la mano, ahora ya la gente quedaba dentro. Y también nos ayudó a resolver temas complejos de instalaciones y de estructura en el parking, ¿no? Porque este edificio, todas las instalaciones habían de salir por exigencias del master plan por esta fachada de aquí abajo. ¿Ves estas piezas que van saliendo, estos tubos que van saliendo por aquí? Son basuras, agua, diferentes tipos de agua, etcétera. Electricidad, incluso esto es una pequeña estación transformadora, entonces la electricidad entra por aquí. Todo tenía que entrar desde esta calle de servicio, esta calle de abajo, ¿no? Por tanto, todas las instalaciones de tu edificio han de recorrer todo el parking por los techos, ¿no? Y llegar a este nivel de aquí abajo. Por tanto, el nivel de instalaciones es muy, muy complejo por la cantidad de viviendas, los comercios, los talleres, las ventilaciones de los talleres, etcétera. Entonces, esta maqueta muy grande nos permitió realmente reproducir todas esto, por ejemplo, son los equipos de ventilación del parking, ¿no? Porque a pesar de tener esta gran excavación central, la parte más alejada de la plaza tiene que tener una ventilación forzada. Entonces, toda esta cosa de la instalación es muy, muy compleja de ordenar, ¿no? Entonces pensamos, además con la poca experiencia de un edificio así de grande, pensamos que la maqueta nos podía anticipar bastante de los problemas, ¿no? Y a intentar, además, entender al ingeniero que nos iba diciendo las cosas en un lenguaje que para nosotros era absolutamente indescriptible. Entonces decíamos, ¿pero es esto lo que dices? ¿El tamaño es este o no? Entonces, bueno, ahí me vas empezando a entender lo que tenías que realmente poner, las dimensiones de las cosas, ¿no? Y te asustas al inicio, pero con un poco de cuidado y de dibujo las puedes ordenar. Entonces, la maqueta también te permite ver los vestíbulos estos de planta baja que comentaba antes, ¿no? Las llegadas a planta baja, los bancos, ¿no? Los pequeños bancos que acompañan la puerta, el banco exterior, para donde esperarás a los amigos. Toda esta relación de llegada, de relación con la plaza, esta escala es la que te lo permite hacer, ¿no? Y algunos apeos de algunos de estos pilares para que no lleguen todos al parking y se pueda moverte por debajo y aparcar bien. Así que las diferentes escalas de maqueta permiten resolver como toda esta complejidad de la estructura al llegar abajo, ¿no? Ves que estas excavaciones, como os decía al inicio, son las que excavan todo el edificio, horadan, ¿no? Todo este edificio hasta llegar al parking, van rompiendo toda esta fachada interior y te van haciendo bajar la luz hasta el parking, ¿no? Ves como los pilares, que son de hormigón in situ y se quedan así también como están, tienen toda esta imperfección del hormigón in situ, que era también una cosa que nos interesaba mucho, porque van dejando bajar la luz y la van atrapando, ¿no? En esa imperfección o en esta cosa de textura del hormigón hecho en el lugar, también la luz se va quedando en estos pequeños fragmentos, ¿no? Ves que desde abajo, desde el parking,
tú ves la plaza flotar. Cuando entras a la plaza, al principio igual no piensas dentro de una plaza, pero luego te das cuenta que estás suspendido, ¿no? Estás flotando, debajo está todo este parking, estos coches que se mueven, esto que vemos aquí en primer plano es el macetero donde salen los árboles, este pavés que veis aquí a la izquierda es el detrás de los talleres, arriba están las viviendas taller, o sea, los puentes que van pasando, ¿no? O sea, también desde el nivel de aparcamiento ves el edificio suspendido o lo vas viendo bajar con estas grandes patas. Ahora estamos en el nivel de plaza, entras a las casas, a los vestíbulos, ¿no? Esta es una de las casas que... Entonces, ves este puente, que es este donde estamos ahora. Ahora quería comentaros un poco el tema de la fachada, porque otro tema de este edificio en relación al paisaje tan largo y tan enorme de donde se ve es cómo va a ser visto este edificio, ¿no? Cómo lo vas a tratar como un objeto a la vez que luego tenga una escala más particular de la llegada y de las personas que se acercan a él. Así que una de las cosas que nos preocupaba era esta cosa de tratarlo con una serie de texturas o de relieves que pudieran ir fragmentando la luz y también dar como diferentes escalas, ¿no? del edificio, depende cómo lo fueras viendo, ¿no? Esta foto del Everens del Palazzo Pitti poco también te hace pensar en esta preocupación de cómo el edificio se va a ver, como el edificio del Palazzo Pitti, por ejemplo, se veía cuando estaba en el medio del paisaje, ¿no? Esta gran muralla que genera esta escala enorme de las piedras, ¿no? Que se van a estar bien vistas desde el paisaje a lo lejos. Un poco te recuerda la preocupación también que vas a tener tú cuando vas a ver este edificio a muchos cientos de metros, ¿no? Que se ve desde el otro lado del paisaje. Entonces empezamos a pensar que la propia fachada pudiera tener estos relieves en una fachada de hormigón que pudiera contener ya todo, ¿no? Toda la estructura en él, que fue una fachada portante, con estas molduras que pudieran ir variando en cantidades dependiendo, ¿no? en toda la altura del edificio, una fachada que pudiera ser con toda la masa ya la propia fachada acabada, ¿no? Por tanto, uno de los problemas que debíamos de resolver era el molde de estas molduras, ¿no? De estas piezas, de estas panzas, ¿no? De estas molduras, a ver cómo hacíamos el negativo. Este es un molde de Porex, de Porexpan, que se adhiere, digamos, a los encofrados, ¿no? Una de las cosas, bueno, son estas excursiones luego a ver molduras, a dibujarlas, a ver qué proporción ha de tener si quieres hacer esta especie de relieve, de texturado de la fachada, cómo hacer, ¿no? Empiezas a ver que todas las piezas estas normalmente parecen iguales en las primeras visitas, luego son todas diferentes, pero todas además, ¿no? Y luego unas son planas, esta por ejemplo, que es la de la fachada interior de Palazzo Pitti, parece más amable, pero aún así tiene esta junta, ¿no? Que va separando un lado y una pieza y la otra. Luego las el Palazzo Vecchio, cada una es un mundo, ¿no? Y es muy bonito ir viendo cómo cada una se relaciona con la gente, ¿no? O con el peatón. El Strozzi es uno de los que nos interesaba más, sobre todo por la unidad, ¿no? Ves que no hay hay como una lectura muy de objeto, muy de una pieza unitaria, incluso despliegas las fachadas laterales, las que están contra los callejones y son iguales también. Hay esta moldura que va desde arriba a abajo continua, ¿no? Con unas pequeñas variaciones de saliente, pero lo viste en todo el edificio por igual. No hay esta jerarquía social tan clara, que es un poco lo que a nosotros nos interesaba también, sino que hay mucho una lectura de objeto que va a ser visto a la distancia y tú lo individuas como una pieza a una escala mayor, y luego al acercarte, aquí está Eva helándose de frío en Navidad, al acercarte tienes la escala más de la persona acercándote a él, ¿no? Entonces, un poco los ejercicios que hacíamos al decidir la moldura esta era qué relación van a tener con la persona que se acerca, ¿no? Qué complicidad va a tener con los chicos o la gente que se apoye a conversar. Esta pieza, que al final es la que construimos, este Porex reproduce la fachada construida, un poco recoge las medidas bastantes del Palazzo Strozzi. La salida es de 10 centímetros y la línea entre molduras es de 44 y medio, casi 45 centímetros. Por tanto, las 4 molduras hacen 1,80 m. Ves que el cuerpo lo puede dividir en 4 partes, ¿no? Lo divides en el codo, en la cintura, en la rodilla, ¿no? Un poco hay esta relación bastante cercana al cuerpo humano, ¿no? Una persona que se puede luego apoyar y acercar a él y tener como esta sensación de que el edificio también ha estado pensado para esta cosa del tacto, ¿no? Luego,
también está el tema de la propia textura que deja el hormigón, como decía antes, en estas molduras, ¿no? Estas piezas están hechas planta por planta, ¿no? Estas molduras se iban colocando por planta a la vez, luego había este encofrado trepante que iba haciendo una planta. Ahí está otra foto también de Leverens, ¿no? De este alto relieve, donde habla mucho, donde parece que se hubiera equivocado, ¿no? Al hacer la foto como de un fragmento en vez de toda la oveja entera, pero en realidad lo que ves en las fotos estas es su interés por las texturas de la fachada, ¿no? Del edificio, y retener la luz en todos estos miles de relieves que tiene este alto relieve, ¿no? Nosotros pensamos que el hacer el hormigón in situ era una de las maneras también en que podíamos valorar esa imperfección de que cada pieza iba a ser diferente. El Pórex tiene esta pieza de aluminio, que es como un papel de aluminio que lo protege para que no se te enganche al Pórex, ¿no? Si no, el agua del cemento se engancharía y sería imposible de sacar. Esto es como si fuera la mantequilla del pastel, ¿no? Del molde del pastel. La mantequilla que haces para que después se desmolde bien, pues el papel es lo mismo, ¿no? Luego lo sacas muy fácilmente. ¿Ves? El sistema era, todos estos moldes que vienen aquí venían numerados. Ves que a la izquierda está este trabajador con todos los moldes numerados. Número 2, por ejemplo, en este caso pertenece a la parte del edificio, planta baja, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hacíamos unas fachadas muy exhaustivas con los cortes que queríamos con los cortes de hormigón del Pórex, donde queríamos que coincidiese o no coincidiese con las ventanas o con las diferentes plantas. Luego él montaba todas estas especies de mecano, de puzzle, contra el encofrado alto. Luego se preparan todas las ventanas, que son todos estos negativos que tienes que preparar, con los vierteaguas, que es esto que está clavando este señor ahora, los vierteaguas de las ventanas. Todo, o sea, el encofrado in situ tiene esta complejidad de que cuando lo haces y lo sacas está acabado, ¿no? Por tanto, todo lo que quieres que se vea lo has de ver primero en negativo. Y es bastante complejo al inicio, al final también, en realidad, pero al inicio te equivocas mucho, ves las cosas, parece que están todo fantástico, luego cuando se desencofra está lleno de errores, todas estas cosas que agobian un montón, pero que te obligan a ser como muy obsesivo, estar mucho en obra, llevar todos los planos, estar ahí, ver cómo se hacen las cosas, volver al despacho, dibujar. Luego es bonito ver cómo observan tus planos, mirar el lápiz de donde se lo pone, ¿no? Ver cómo observan tus planos con mucha atención a la hora de construir, ¿no? Son gente que realmente construye muy bien, observa tus dibujos con muchísima atención. Por tanto, la responsabilidad de estos planos que tienes en el estudio y que estás dibujando para ellos es total, ¿no? Cuando dibujas una pieza, la detallas lo mejor que puedes, la acotas, la llevas a obra. Ese plano es el que luego está extendido ahí, y luego la construcción se hace con esos mismos dibujos, con esos mismos escalímetros o reglas, ¿no? Que luego son cintas métricas, escuadras, reglas, pero las herramientas de trabajo de la obra son los mismos que tú tienes en la mesa de trabajo. Por tanto, hay esta especie de compañía, pero tú en el despacho trabajas con una tranquilidad, ¿no? Con una especie de calma. En la obra hay muchísima tensión, está todo el mundo esperando que lleves estos dibujos, ¿no? Hay como mucha responsabilidad, por tanto, de lo que llevas, porque va a ser un elemento de construcción directa, ¿no? Luego la utilización de los moldes, ves, se ha hecho una casita muy buena para la lluvia, pero bueno, ves como los documentos que llevas son los que hacen mover la obra, y por tanto hay como mucho cuidado que haber, ¿no? Un poco como los dibujos que mostraba Eva también en el molino. Luego la fachada, una vez que están las ventanas hechas, se arman todas, ¿no? Se pone la armadura, se le pasa, ¿ves? En el caso en que había moldura, hay una especie de armadura de piel, que es bastante bonita, toda esta pieza como semicircular así, y que se ata a la armadura principal. Y luego, bueno, se cierra, se vuelca el hormigón y cada trozo queda como queda, ¿no? Había esta tensión enorme en el desencofrado cada vez, ¿no? La responsabilidad de cada grupo de trabajo, ¿no? Cada jefe de zona, un poco de ser como el orgullo de si le quedó mejor o peor. Cada vez que se desencofraba había realmente mucho suspense, pero mucho orgullo también, ¿no? Es muy bonito luego ver los propios operarios cómo van utilizando la casa, cómo ya van probando la escala del edificio. Y las molduras estas tienen esta cosa de rebotar muy bien con el sol. Luego el sol les da, ¿no? Siempre las va iluminando la mitad, y se van como haciendo, hay como este eco, ¿no? Como esta especie de reverberancia
del edificio contra sí mismo, ¿no? El cambio de escala depende cómo lo estés observando. Hay una escala siempre que refleja contra la otra, hay como un eco, ¿no?, de las molduras contra sí mismas, que es una cosa bastante bonita de verlo, y luego cómo esta pieza se va relacionando con el paisaje, ¿no? Las molduras la escala de la pieza ya a otra escala, las texturas del hormigón con los pinos, ¿no?, con la textura de los pinos funciona muy bien. Luego hay este pavimento que conseguimos poner en los espacios públicos y en las terrazas, que es piedra, es travertino, porque el constructor nos lo propuso o lo conseguía al mismo precio que unas calizas que habíamos propuesto nosotros. O sea que el material, este es un material que nos gustó mucho porque le da que funciona muy bien con el hormigón, ¿no? El travertino lo pones al lado del hormigón y funciona, y hace que el hormigón también se convierte en piedra, ¿no? Hay como esta relación de mucha complicidad entre uno y el otro. Luego el patio, los operarios, a nosotros nos interesaba ver los operarios entrar y salir un poco funcionando como funcionarán de aquí a pocos días la gente que lo utilizará, los propios usuarios, ¿no? Que se va a trabajar, se saludan a los otros de los balcones. Hay este otro corte, ¿no?, que os comentaba antes, es un corte más vertical, es una salida ya más como clandestina, ¿no?, como más de escapada, que el edificio largo de esta fachada más larga se corta, y entonces en este tema también ha habido muchísima vuelta, porque queríamos que al entrar esta pieza que se sale hacia afuera te anunciara, ¿no?, la llegada desde esta calle, que hubiera un momento donde se convirtiese como casi en una torre que te anunciase la llegada y la entrada a esta plaza vertical, ¿no? Así que ves que había muchísimas pruebas en maqueta y en dibujo de cómo este objeto se iba a girar. Un poco la relación que hacíamos era con Santa María del Apache en Roma, ¿no?, de Pietro da Cortona, que si os acordáis, el trabajo de Pietro da Cortona en este caso, que saca, ¿no?, la pieza de Santa María aquí para esperarte, ¿no?, hace aquel dibujo corta estos espacios alrededor de la iglesia, ¿no?, del ábside, de estos dos sitios, ¿no?, donde convierte esta pieza en un pequeño teatro, ¿no? Hay un dibujo muy bonito que quería enseñar, que es este de aquí, que él hace, donde puedes ver la línea del ojo que rebota contra una pared, rebota contra la otra, ¿no?, pero hay una línea visual que te conecta desde lejos con esta torre y te orienta, ¿no?, que te diriges hacia ella. Pensábamos que al final Manuel nos pidió que no saliéramos de la parcela, un poco como era esta cosa más de inicio, que nos mantuviéramos dentro de los límites de la parcela, así que lo que hicimos fue plegar la otra pieza para que esa torre, que es realmente muy alta, te orientara desde el final, ¿no? Así que aquí de entrada tienes este pasaje que os expliqué antes, que corta por abajo, y de lejos tienes esta otra pieza que te sugiere una escala más pequeña de repente, ¿no?, como casi de esos pasajes del casco antiguo, que de repente vas caminando, no los ves, pero de repente hay como un corte y desaparece alguien aquí dentro, ¿no? Hay este tamaño mucho más condensado, mucho más de apretar, de 2 y pico de metros, casi de tocar de pared a pared con los brazos abiertos, ¿no?, como te puede parecer realmente mucho en un centro histórico, ¿no?, de mucha densidad, miras el cielo, estás como atrapado en esta plaza vertical, mucho más de tensión que la otra entrada, que es aquella horizontal, ¿no? Luego, un poco hacia el final del edificio, que es como más o menos esta hora, hay esta voluntad de estos ojos enormes, ¿no?, que comunican con el paisaje. Esta es ahora, hace poco como está, ves los edificios de Pepe Llinás, que están aquí ya acabados, Enric Soria, también el suyo está acabado, el nuestro está aquí, ahora los de Manuel Solá, que son estas 3 tiras, están bastante mejor. Los de Xavier Monteys todavía no han empezado, pero han ido haciendo como en fases, ¿no?, también de gestión y por económicamente funcionaba muy bien. El nuestro está ahora casi acabándose, el Manuel se acabará de aquí unos 6 o 8 meses, y Enric Soria y Xavier Monteys vendrá al final. Pero se ve bastante ya esta forma de barrio que da este nuevo final a la ciudad y que limita con Torresana, ¿no? La vista desde el otro lado del paisaje, ves estos testeros, todos diferentes, todos como diferentes de materiales y de colores, pero luego hay esta unidad que les da como esta visión de conjunto, ¿no? Te das cuenta que hay una mano que los ha pensado como globalmente, de volúmenes, son como unas piedras, unas rocas puestas aquí al final, y que entonces las ves como unidades diferentes, pero te entiendes que forman parte del paisaje, ¿no? Esta tierra, estos pastizales, esta vegetación así como muy salvaje, muy poco refinada, es la que ponemos en las cubiertas también. Las cubiertas son cubierta vegetal, así que pedimos al
al biólogo, al jardinero que fuera detectando un poco qué vegetación es esta, y el mismo tipo de vegetación es la que pondremos allá al final, ¿no? Encima la tierra y estas vegetaciones. Un poco acabo ahora con la plaza central, que es esta pieza que ahora estos días se está haciendo, se está acabando, con esta voluntad un poco de traspasar. Ves que ahora viste esta escalera, ves el cruce al revés de lo que veíamos al inicio, hay mucho este zigzag, ¿no? Ves que hay como un cruce que vas como moviéndote y puedes atravesar los locales comerciales, que son eso que se ve atrás de todo, son muy altos, les dimos doble altura para que también tengan la altura del parque dentro, ¿no? Hay como una visión bastante transparente hacia el bosque, ¿no? Desde el bosque ves el paisaje y los niños jugando aquí y al revés. Nos interesaba mucho que hubiera como estos traspasos de la vista. Entonces es un edificio muy macizo de esta cosa del hormigón, que parece que construyes la parcela entera, como si la solidificaras y luego lo empiezas a excavar, ¿no? A atravesar y luego la plaza lo mismo, ¿no? Hay esta cosa de muchos planos en profundidad, ¿no? La plaza es estas piezas que construimos ahora en hormigón y también azulejo. Estos planos verdes de las barandillas son azulejos. Luego está la fuente de agua, que es esta pieza verde más oscura, otra barandilla naranja. Ahora empezamos a azulejar y a hacer los pavimentos y los bancos. Aquí hay todo de bancos enganchados a las barandillas. Ahora falta mucho. Es como este teatro que ahora tiene que hacer la escena, ¿no? Hay todos los palcos hechos, la gente está como ya encima, puedes mirar hacia abajo y ver, y ahora falta la parte del escenario en sí mismo, ¿no? Donde va a suceder esta vida. Estos son los dibujos, a mano. Nosotros combinamos mucho dibujo a mano y dibujo a ordenador, ¿no? Bueno, como habéis visto, las plantas a ordenador, y luego estos dibujos son a mano, que ya son detalles constructivos. Hay muchas veces que ves que el detalle constructivo lo haces y ya está, ¿no? ¿Para qué pasarlo al ordenador? Son dibujos que van directo al constructor, por lo tanto son dibujos que hacemos. Estos planos son planos muy grandes, son planos de acero que intentan contener toda la información necesaria para construir una pieza, en este caso la plaza, ¿no? O sea, que está la colocación de las piezas de pavimento ahora travertino, las jardineras, las fuentes, etcétera, ¿no? Los objetos estos para jugar los niños son estas molduras o especies de molduras, como de ruinas de molduras que han quedado por ahí tiradas, que los niños saltarán seguramente o se pondrán a caminar encima, a jugar, etcétera, ¿no? Ves el dibujo de las barandillas, de los azulejos, que están colocados de una manera también bastante, intentando hacer siguiendo el perfil, ¿no? Estos perfiles que se van a recortar. Rápidamente explicaré una cosa que nos pasó, porque claro, cuando estábamos dibujando estas barandillas, pensamos en probar esta cosa de los azulejos en el hormigón, ¿no? Y justo nos tocaba hacer una pequeña intervención en una plaza muy cerquita de Barcelona, en Montcada i Reixac, una especie de montaña, principalmente fuera de una escuela de niños, y pensamos en hacer esto, ¿no? Toboganes y escaleras encima de esa pequeña montaña para los niños que salían de clases, ¿no? Así que llenamos la montaña de subidas y bajadas y posibilidades de correr y hacer carreras y esto, y forramos de colores distintos estos toboganes y estas rampas, ¿no? Ves que lo que es interesante es como se hizo al mismo tiempo que la plaza de Terrassa, ves que los dibujos de las barandillas son muy parecidos. Dijimos, vamos a probar aquí cómo es esto de construir con azulejo y el hormigón, etcétera, estos planos que acaban en curva, incluso en este caso era más complejo porque hay unos planos alabeados que hacían que los azulejos, si los miráis aquí, los verdes están cortados en diagonal para ir llevando al plano alabeado, etcétera, ¿no? Pero ir probando cómo funciona este tema de azulejar, revestir, ¿no? Y el hormigón y el azulejo, y qué pasa con las juntas abiertas cuando el azulejo se curva, o sea, cuando la línea es curva, cómo rellena, si es borada, si es cemento, etcétera, ¿no? Todos estos problemas que nos van a salir ahora mismo, nos están saliendo estos días en la plaza de Terrassa, los pudimos probar en esta placita de Moncada también, ¿no? Con esta pequeña montañita con toboganes. Ves que las maquetas, los dibujos van mucho a obra, y hay esta situación de los paletas utilizándola, y al día siguiente los niños ocupándola casi como si fueran los obreros hace 3 días, ¿no? Solo que los niños pisan el césped que no se puede pisar, todo esto que no se puede hacer, ellos sí que lo hacen, ¿no? Bajar en patinete, todo lo que no, digamos, lo más peligroso posible, esto sí que lo hacen, ¿no? Ves las mamás están ahí a lo lejos, la ves que están intentando controlar qué sucede. Es bonito porque es un mundo que ellos suben, las madres ni se atreven porque esto patina un montón, o sea que ni se atreven a subir aquí, pero gritan desde la distancia, ¿no? Entonces los niños están encantados porque saben que no vendrán y bajan de cabeza, de bicicleta, todo lo que puedan, ¿no? Pero funciona, bueno, ha sido bonito verlo. Ahí está la escuelita, es esa
de ladrillo que está atrás, y a la salida de clase se llena y están estos papás aquí en estos bancos mirando un poco a la distancia. Bueno, este proyecto está un poco en un bolsillo de terraza, ¿no? Lo explicaba un poco rápido así para explicar un poco las pruebas que hacemos, un poco para asegurarte también. Y estas son fotos ya del final, con estas, las persianas colocadas. También Jorge López nos ayudó mucho con estas persianas toldo que queríamos. Que la verdad es que es una cosa muy antigua, pero que no consigues ya casi gente que lo fabrique. Estas cosas que se abren así, ¿no? Persianas que son tan bonitas porque te permiten abrir la ventana, ventilar, pero a su vez tener sombra, que es de toda la... No sé, es muy antiguo, ¿no? Pues ahora hay muy pocas casas que lo hacen, ¿no? Así que Jorge nos ayudó con esta facilidad de entrar en Internet que tiene, y enseguida nos consiguió unas casas que lo hiciera y nos ayudó un montón. Luego cambiamos el productor, pero ves que son como pestañas, ¿no? Que paran el sol y ayudaron mucho. Dan otra escala, empezaban a cambiar la escala de la moldura, las persianas estas tienen como otro tamaño, empieza a aparecer una escala diferente de lectura, o sea que hay un relieve nuevo, ¿no? En esta fachada que ¿no? Empieza a haber esta sección de molduras que da un tamaño que no sabes bien si es una planta y media, 2 plantas, de lejos no sabrás la escala, cambias la escala, pero las persianas lo vuelven a cambiar ahora, ¿no? Bueno, esto es un poco... La verdad es que el edificio con la luz variante del día funciona muy bien, porque hace como estos diferentes juegos de darse sombra a sí mismo. Es un edificio como un cactus, ¿no? Que se va, ¿sabes? Los saguaros que se dan sombra a sí mismos. Este es un edificio cactus, ¿no? Y luego ahora estamos con el tema de las chimeneas, que son estas que se ven allá a lo lejos, cómo rematarlas y cómo meterlas dentro del edificio también. Es un poco el barrio de Torresana. Muchas gracias. Gracias. Ya está.